Muy bien, como íbamos mencionando, página 268, segunda columna, me indica la circunducción. Dice, es el movimiento del extremo distal de una parte del cuerpo en un círculo. No es un movimiento aislado en sí mismo. Se trata de una secuencia continua de flexión, abducción, extensión, aducción y rotación articular, o en el sentido opuesto. No ocurre a través de un eje o un plano del movimiento. Ejemplos de circunducción son mover el húmero en círculo en la articulación del hombro, en la mano en círculo en la articulación de la muñeca y el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana, los dedos en círculo en las articulaciones metacarpo-metafalángicas que estarían entre los metacarpos y las falanges y el fémur, ¿sí? Que sería un círculo en la articulación de la cadera. A ver, creo que hay chicos que están queriendo unir. Bien. Entonces, la circunducción, ¿de qué había sido? ¿De qué había sido entonces la circunducción? La suma de flexión, extensión, aducción y abducción, ¿no? Tanto en la articulación del hombro como en la articulación, ¿no?, que vamos a tener aquí en el de la cadera, que tiene cierto grado de circunducción. Bien, vamos al siguiente. Vamos a tener movimientos especiales. Los movimientos especiales no son aquellos que se van a dar en un plano. Son movimientos que van a estar presentes en lo que serían algunas articulaciones específicas, especiales. Por ejemplo, tenemos los movimientos de la elevación, como estamos viendo aquí, ¿no? Se eleva en la articulación temporomandibular o se deprime, elevación, depresión en la articulación temporomandibular y baja, ¿sí? Baja, baja. Aquí podríamos hablar de una sonrisa forzada, ¿no? Y así más o menos. O una depresión como un caso de asombro, ¿no? Así más o menos. Como ayer te cuento que hay los soldados caídos, ha caído el Ramiro, ¿no? Sí, y después las chicas que ayer han debido recibir algunos regalos por parte de sus admiradores secretos, ¿no? Y tenían que sonreír así como está esta señorita, nuestra modelo. Y gracias por el regalo, así más o menos, ¿no? Elevación hacia la parte superior y depresión a la parte inferior. Hay dos movimientos, ¿no?, que son estos, el de protracción y de retracción. Protracción es un movimiento de la articulación temporomandibular hacia adelante y la retracción es un movimiento en sentido opuesto, que se está yendo ¿a dónde? Hacia atrás. La protracción generalmente nosotros la vemos en los ancianos, en las personas de la tercera edad, por el hecho de que ya ha pasado mucho tiempo, han desgastado el hueso, ha bajado la densidad ósea y se les va la mandíbula a la parte anterior, característico de las personas de la tercera edad, ¿no? Y la retracción es hacia atrás, es un movimiento en sentido posterior. Ahora, sigamos con los movimientos especiales. Vamos a hablar de la articulación intertarsiana, tarso, tobillo. Hablo de la inversión cuando se va a acercar hacia la línea media y hablo de eversión cuando se va a alejar de la línea media. Inversión a la parte interna, eversión a la parte externa. ¿Está bien? Vamos a tener la flexión dorsal, en la cual vamos a hablar de la dorsiflexión hacia arriba y la flexión plantar hacia abajo. La mano también cumple una función en las articulaciones radiocubitales. Con la palma hacia adelante le llamamos supinación. Y la palma posterior, pronación.
¿Cómo pueden acordarse en el examen? ¿Sí? La palma anterior es supinación. Y hay una palabra que puede formarse aquí como as, ¿no? Y la otra es posterior y me habla de pronación. Entonces aquí tenemos a Pepe, para que no se olviden. AS es antero superior, o perdón, anterior supinación y posterior es pronación. ¿Está bien? AS. AS. A de anterior y S de supinación. A ver. Y el otro es doble P, que sería la parte posterior con la pronación. Otro movimiento que vamos a tener, que es un movimiento especial, se llama el movimiento de oposición, que es este que estamos viendo aquí. Y como su nombre lo indica, el movimiento de oposición va a ser oponerme al movimiento. ¿Ya? Oposición. Página 270, ya nos encontramos. Página 270. Movimiento oposición. Dice, es el movimiento del pulgar en la articulación carpo-metacarpiana entre el trapecio y el metacarpo o el metacarpiano del pulgar, en el cual el pulgar cruza la palma para tocar la punta de los dedos de la misma mano. Estos pulgares que se oponen permiten el movimiento digital singular que posibilita a los seres humanos y a los primates tomar y manipular objetos como el celular. El celular es un muy buen ejemplo en el cual voy a realizar movimientos de oposición. ¿Está bien? El pulgar se opone al meñique, se opone al índice, se opone al medio, al índice, perdón, y al anular. Para las personas que tocan tal vez, no sé, bajo, guitarra, violín, hay algunos ejercicios que realizan y está relacionado con movimientos de oposición. Bien. ¿Qué les pueden preguntar de la oposición en el examen? Podrían tratar de confundirles con la articulación. No se olviden que la articulación es carpo, muñeca, metacarpo, palma, ¿sí? Entonces, carpo metacarpiana es la articulación aquí, ¿ya? Avancemos. Página 271. Y me habla de las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales tenían cápsula. Entonces, ¿qué les van a preguntar en el examen? ¿Cuáles son las articulaciones, ¿sí?, planas? Articulaciones intercarpianas, intertarsianas, esternoclaviculares, acromioclaviculares, esternocostales y las vertebrocostales. Si ustedes se fijan, y tendríamos que enumerar, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y es bien interesante, no sé, para los que se están uniendo recién, hablar de los mnemónicos, ¿no? Intercarpiana, intertarsiana, esternoclavicular, acromioclavicular, externo, ¿sí?, esternocostales y las vertebrocostales. No se olviden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 articulaciones sinoviales que pertenecen a la articulación plana. El ejemplo que nos da el texto
En esta imagen, que sería la figura 9.10, inciso A, me habla de la articulación plana entre el hueso navicular, el segundo y el tercer cuneiforme del tarso. Ahora, miren el movimiento. Hacia adelante, aquí está. Movimiento anterior. Atrás, posterior. Derecha, izquierda. Miren, observen cómo se ha realizado este tipo de articulación. Hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. Y en el centro me muestra cierto grado de rotación. No confundan la circunducción con la rotación. La circunducción ya saben que es sumar, flexión, extensión, abducción y aducción. No hay que confundir. Y la rotación es girar sobre el mismo eje, como lo está haciendo esta articulación. Si nosotros tendríamos que ver esta articulación en movimiento, pues tendría que ser más o menos así. Observen la pantalla. Vámonos a casa. Vámonos, no, casa nuevamente. Vámonos a articulaciones. Y esta sería la articulación de tipo plano. Observen. Articulaciones intervertebrales. Miren cómo se da el movimiento, ¿no? A la derecha, a la izquierda, anterior, posterior. Y también puede girar sobre su propio eje, es lo que me indica el texto y la literatura. Entonces, ya han visto, ya han observado, vámonos a la articulación. La siguiente articulación es una articulación del tipo troclear, o también llamado articulación gínglimo, ¿ya? Gínglimo. Ojo que está recalcando, ¿no? La primera ahí, gínglimo. ¿No? Estas articulaciones trocleares también tienen otro nombre, son llamados articulaciones en bisagra. Si tuviéramos que volver nuevamente a nuestra aplicación, entramos nuevamente a articulaciones, joints, y vamos a observar esta articulación que es esta. Miren cómo se da el movimiento de bisagra. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Bien. Vamos con la otra articulación. Ahora, esta articulación troclear o gínglimo se mueve en un solo eje. Sí puede hacer dos movimientos. Puede flexionar y puede extender, pero hasta ahí. Por eso se le llama uniaxial, porque solo lo hace en un solo eje. Como estamos viendo estas flechas aquí, solamente en ese sentido lo van a hacer. ¿Ya? Muy bien. Articulación troclear. Acuérdense siempre de esto en el examen. Articulación troclear, o también llamada articulación tipo gínglimo, o también llamado articulación en bisagra. ¿Qué movimientos? Flexión y extensión. Articulación trocoidea o en pivote, la pronunciación. En esta articulación tomo como ejemplo a la articulación trocoidea entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. Y sobre su mismo eje gira, ¿sí? No es que digan, puta, ¿no? Qué bruto, cómo gira. Tiene cierto grado de rotación sobre sí mismo, ¿no? Y por eso se llama uniaxial, porque puede girar a la derecha, puede girar a la izquierda. Trocoidea o pivote, o pivote. Muy bien. ¿Cuál será esta articulación? Si tendríamos que verlo nosotros aquí en nuestro programa. A ver. ¿Cuál creen que sería la articulación?
Dejen de lado a la bisagra y a las planas. ¿Cuál sería? Respondan. Vamos. Estamos en la página 273. A ver, ¿quién responde? ¿Cuándo decimos no? ¿Sí? Ahí es esta, ¿no? Articulación de la primera vértebra cervical, que es el atlas, sobre el axis. No. Vamos al cumpleaños, ¿no? No veo por qué no, dicen, ¿no? Hay que aprender a decir no. Vamos por unas cervezas. No veo por qué no, ¿verdad? Ese es el movimiento del atlas con el axis, pero también es la articulación que ustedes acaban de ver entre la articulación de la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito, que lo recibe y lo hace girar sobre su propio eje. Las articulaciones condilias también tienen otro nombre. ¿Cómo se les llama? Página 273 ya estamos. También se les conoce como ¿no? Elipsoideas. Así se les llama. Y estas articulaciones vamos a tomar como ejemplo el radio y los huesos escafoides y semilunar de la muñeca. Y es una articulación biaxial porque puede ir a la izquierda, a la derecha, anterior y posterior. ¿Está bien? Avancemos. Vamos a la siguiente. Articulación en silla de montar. Y esto lo vamos a ver aquí. Veamos a ver. Aquí está. En silla de montar. ¿Será esta? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, que sí. Ay, Sí, muy bien. Muy bien, es correcta la respuesta. Y por último, vamos a ver a las articulaciones esferoideas. Y esta articulación esferoidea, chicos, ejemplo, la cabeza del fémur ingresa en el acetábulo del hueso coxal para tener movimientos a todos lados, adelante, atrás, izquierda, derecha, gira sobre su propio eje. Y esto es una articulación llamado triaxial o multiaxial, también se le conoce, que son las articulaciones esferoideas. ¿Qué otro nombre tienen? Enartrosis, así se les llama. Entonces, esos términos tienen que aprender. Va a haber preguntas de esto en el examen y no pueden equivocarse. No pueden equivocarse porque esta articulación es triaxial, ¿sí? O multiaxial. Sigamos. Ya casi para terminar, vamos a ver las articulaciones. Este cuadro, escuchen, el cuadro 9.3 del esqueleto axial y el cuadro 9.4 del esqueleto apendicular prácticamente resume todo lo que se ha visto en este capítulo hasta ahora. Después de esto vamos con las articulaciones especiales, ¿verdad? La articulación temporomandibular, la articulación del hombro, ¿sí? La articulación del codo, la articulación de lo que vendría a ser el tarso, el metatarso y las falanges. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la artroplastía. Después vamos a hablar de estas articulaciones. Miren cómo están aquí. La articulación de la cadera y la de las rodillas, los meniscos que vamos a ir viendo. La artroplastía es el reemplazo quirúrgico de una pieza ósea por una prótesis. ¿Está bien? Eso es la artroplastía. Es una cirugía altamente invasiva en el cual nosotros vamos a poder ver
que retiramos la parte del hueso que está dañado, que está afectado y vamos a introducirlo. Vamos a introducir una prótesis, ¿no? Ya sea de titanio o de otro material que no genere reacciones del cuerpo contra este material. ¿Y por qué hacemos esto? Para mejorar la calidad de vida de mi paciente, ¿ya? Con ese objetivo hago. Y con eso sería todo. Entonces ya hemos terminado el tema de articulaciones de forma general. Entonces el sábado entra articulaciones al examen, ¿ya? Entra articulaciones al examen. No se olviden, sábado vamos a ver en qué horario se puede coordinar. Y a los que están presentes les comento, a ver, voy a encender mi cámara. A los que están presentes les comento que si quieren participar de este examen, pues me hablan a mi número interno. Voy a volver a repetir 3 veces. Los que quieran dar este examen me escriben a mi número interno, a mi número personal. Ya. Listo. Ahora, lo que yo les voy a mostrar aquí son preguntas de exámenes que han entrado. Y quisiera que, no sé, alguno de ustedes está presente aquí una enfermedad, la enfermedad de Lyme, está que es un esguince, que es distensión muscular para los nuevitos. Esto está presente en la página 290. También está la parte de la luxación, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando hay un esguince? Protegerlo, descansar, ponerle hielo, comprimirlo y evaluar la lesión. Los tenosinovitis, pues son infecciones o inflamaciones de los tendones que nosotros vamos a tener, ¿ya? ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de esto? Es lo siguiente, a ver, les voy a mostrar. Es un examen. Ya, está cargando. Vean, este examen siempre les van a preguntar esto, anótense y márquense en el libro, por favor, porque sí o sí, les juro que va a entrar esta pregunta al examen. Puta, está tardando en cargar. Ya mientras está cargando, váyanse a la 287, página 287. Ya están en la 287, no está cargando esto. Muy bien, ahí está, ya está, ya estás, ya estás. A ver. Bien, ya está bien. En la página 287, vámonos al número 9. ¿De qué habla el número 9? Me habla de los discos articulares, me dice, ¿no? De los discos articulares que yo voy a tener aquí. Vean. Vámonos a... Ya, aquí está. Miren, estamos viendo la articulación de la rodilla. Y para los que son nuevitos, voy a quitar todo esto vamos a quitar, a ver. Ya, vean. Esta es una vista superior. Quiero que observen este menisco, que es el menisco lateral. Bien, a ver. Lateral meniscus. Menisco lateral. Y el otro es el menisco medial, ¿no? El otro es el menisco medial. Ahora, miren qué es lo que va a pasar. Vámonos al libro. Dice, discos articulares, meniscos, 2 discos de fibrocartílago entre los cóndilos tibial y femoral ayudan a compensar las formas irregulares de los huesos y
a circular líquido sinovial. Y aquí está la pregunta de examen. Dice, menisco medial, trozo de cartílago semicircular en forma de letra. ¿Qué letra? Sí, muy bien. Es la forma de una letra C. Correcto. Todos están en lo correcto. Entonces, el disco medial o menisco medial tiene forma de letra C. Está incompleto, no es lleno, no está completamente circular, ¿no? Entonces, va más o menos así. Forma de C. Así está. Por otro lado, tengo el menisco lateral. ¿Sí? Menisco lateral. Este es menisco, acuérdense de esto. Menisco medial. Meme. Letra C. Por este otro lado vamos a tener que hay un trozo de fibrocartílago casi circular o como una que se asemeja a una letra O incompleta. Ese es el otro menisco, que vendría a ser el menisco lateral. Muy bien, entonces esa es la pregunta. El menisco medial tiene forma de letra C y el menisco lateral tiene forma de letra O. Algunas veces puede estar completa, algunas que otras puede estar incompleta. Bien, esa es una pregunta de examen. A ver.